hacer como pregunta que qué fue lo que lo motivó a lograr ser decano y qué cree usted que le permitió hacerlo por tanto tiempo. Yo fui decano 2 periodos, porque aquí el cargo de decano dura 3 años, es electo, se elige por alguna jerarquía de profesores, no todos los profesores, son solo ciertas jerarquías, y dura 3 años el cargo. Yo fui a 2 elecciones y completé 6 años y ya no fui más candidato, consideré que ya estaba, era suficiente. A ver, yo creo que lo que me motivó a presentarme a decano, primero fue el que me lo manifestaron una serie de colegas que me merecían mucho respeto y que yo los apreciaba mucho como académicos, como personas. Yo no había tenido cargo directivo antes, así que fue mi primera experiencia liderando o algún tipo de organización. Y lo que me motivó fue que ellos me plantearon y coincidía con mi visión en el sentido de que era un momento en que la facultad requería algunos cambios que yo pensé que los podía ejecutar o podía motivar a las personas a que pudiéramos enfrentar esos desafíos, esos cambios. Yo asumí en 2011, que fue el mismo año de las grandes movilizaciones nacionales. Entonces, eh, fue mi deseo de que la facultad, que es una facultad que tiene una antigua tradición, es de 1865, tiene 158 años, fue que la facultad pudiera afrontar algunos cambios, alguna modernización que yo veía que, siendo una gran institución, requería eh, algún tipo de modificación y actualización. Y yo pensé que podía liderar eso. Creo, me pareció que yo tenía identificado cuáles eran esos puntos y que podía motivar a otras personas a que me acompañaran en aquello. Bueno, igual fue harto tiempo que estuvo, sí, 2 periodos son bastante, me imagino, con Eh, harta gente, hartos problemas, harto de todo. eh, La segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el momento más frustrante en su carrera y cómo logró superarlo? ¿Cómo logró salir adelante de eso? De su carrera, ya sea en el ámbito académico o en el ámbito de, de su profesión en sí. yo creo que yo tuve un gran paro el año 2015, que era el año que celebramos los 150 años de la carrera, y hubo un paro de 2 meses y medio, donde los estudiantes hicieron un petitorio que significaba, de haberlo cogido, era refundar la facultad, era pasar por sobre los estatutos, pasar por sobre nuestra normativa. Entonces, fue un momento muy tenso para mí porque yo no podía negociar eso. Negociar y aceptar ese petitorio significaba transgredir nuestra normativa interna y en el fondo no ser fiel a mis deberes como autoridad. Entonces yo no le veía salida y en algún momento, y en definitiva, lo que me permitió eh, enfrentar el momento fue primero darme cuenta de que hay veces en que uno puede negociar y debe negociar. La vida está hecha eh, para eso, muchas veces, de tratar de encontrar puntos de acuerdo, pero hay veces en que uno cuesta, cuesta asumirlo, pero hay veces en que uno se tiene que dar cuenta de que hay algo que es imposible lo que le están pidiendo. Y cuando me di cuenta que era imposible, lo que me quedó fue comunicarlo adecuadamente a quienes eh, yo me relacionaba, con los profesores, con los administrativos, con algunos estudiantes que me, que me preguntaban,
y en ese sentido ser claro en el sentido de que yo no podía negociar eh, soluciones que iban contra la institucionalidad y, y frente a eso tuve el apoyo de mucha gente y en definitiva con el tiempo se fue diluyendo esto y en definitiva se bajaron de ese paro. Y yo creo que ese fue por haber sido el momento más complicado. De ahí, después de 2 años y medio, 2 meses y medio, continuaron las actividades normales, hicimos un gran encuentro de exalumnos, que yo Ah, pensé ya. que ya eso iba a ser difícil, y vinieron más de 1000 exalumnos a un encuentro aquí en la facultad y una serie de otras actividades y ya pasó como en el olvido, pero cuando uno está en el problema, uno cree que no, a veces que va a ser difícil solucionarlo. Entonces, resumiéndote, creo que, creo que ese fue el momento más difícil, creo que me ayudó el darme cuenta la profundidad y que era inabordable desde el punto de vista de una negociación y comunicar al entorno para que ellos supieran cuáles eran las posiciones. Eso. Perfecto. Qué difícil, qué difícil. Tenemos la tercera pregunta que es, ¿cómo conecta el tiempo de trabajo con el tiempo de vida normal, vida cotidiana? ¿Cómo lo hace para tener ambos sentidos? Pues estar trabajando, como usted lo hace, que trabaja muchísimo, y tener tiempo libre para uno. Bueno, yo te puedo decir lo que yo intenté hacer, no te digo que me haya necesariamente resultado, pero yo creo que cuesta, cuesta cuando uno está a veces en esos cargos, cuando yo no tenía experiencia antes, pero primero yo creo que lo que uno tiene que asumir que los cargos y las responsabilidades, por muy honoríficas o relevantes que puedan parecer, son solo parte de un aspecto de la vida, que es el aspecto profesional, eh, y que la vida tiene otros aspectos, tiene familia o tiene vida personal. Entonces, yo creo que cuesta, o sea, no te digo que yo lo haya logrado siempre, pero como consejo yo diría, lo primero asumir eso, o sea, que la vida no es eso, no es solo eso. Y después, eh, yo creo que uno siempre tiene que ir guardando sus espacios para las cosas que a uno le puedan ser gratificantes. Yo traté siempre o he tratado siempre de hacer actividad física. Eh, Mm. eh, Practicado deporte, siempre trataba de ir a entrenar algunas veces a la semana, pero yo ese tiempo, la mayor parte del tiempo en que fui decano, cuando no era muy común, yo me iba en bicicleta de mi casa a la facultad, que estaba a 5 kilómetros, y plano, en Lonco, hasta la universidad, me iba por Pedro Valdivia, después me iba por el Parque Ecuador. Entonces yo me demoraba 18 19 minutos tranquilo, y me los demoraba siempre, porque ahí no influye si hay taco o no hay taco. Claro, Entonces, a la larga, probablemente incluso me demoraba menos en trasladarme, porque con tacos me podía demorar 40 minutos. Sin tacos, a lo mejor me demoraba 7, pero yo aquí me demoraba 18 todo el tiempo. claro, Pero en ese momento, si yo lo multiplico por 2, o sea, andaba en bicicleta al día casi 40 minutos. Y ese momento en que yo iba sobre la bicicleta, iba también no solamente haciendo ejercicio tranquilo, oxigenándome, pero también iba pensando y me servía. Entonces digo, primero yo creo que siempre hacer alguna actividad física. Cada uno podrá tener sus aficiones, pero incorporarlo a la vida, eso. Podrá ser bueno o malo, lo importante es hacerlo. Eh, claro. Digo, a lo mejor uno no es un superdotado del deporte, pero intentar siempre hacerlo. ¿Ah? Yo practico hace muchos años, no podría dejar de mencionarlo porque me ha ayudado mucho en la vida. Yo practico boxeo recreativo.
Y el boxeo Perfecto. recreativo a mí me ayuda realmente a desconectarme cuando voy a una clase de boxeo, porque ahí Ya, uno tiene que estar concentrado. claro, Eso me hace a mí de desconectarme. Y también practico pesca en kayak, en el mar. Entonces también ocurre exactamente lo mismo, porque uno tiene que estar muy pendiente de guiar el kayak, de si estás pescando, sacar el pez, de no volcarte. Entonces, tratar de encontrar qué deporte o qué actividad uno lo saca eh, de las preocupaciones y tratar de incorporar estos pequeños ejercicios en la vida diaria, que puede ser como trasladarte a la universidad en bicicleta. Y para mí eran 40 minutos de oxigenarme y de ir pensando. Entonces, primero un deporte, una actividad física. Y de ahí cada uno va teniendo algún tipo de otro de afición. Yo soy músico aficionado y en la facultad nosotros tenemos una big band en la facultad. Y ahí ensayamos todos los lunes. Y mientras fui decano siempre fui a los ensayos. Entonces, ya, para mí eso es sagrado, o sea, no pueden faltar. Entonces, hacer algún deporte, o tener algún hobby, y eso, yo diría eso, y tratar de respetar horarios. O sea, lo doy más como consejo a cómo yo me haya comportado. ya, Em, Yo creo que hay que asumir de que estas cosas no pueden absorber la vida y que hay horarios para la familia, hay horarios para uno y en ese sentido poner límites probablemente. Poner límites porque por ahí hay a lo mejor a veces colaboradores de uno o, o personas que tienen problemas, que piensan que uno tiene que estar disponible todo el día y claro, uno alguna vez puede hacer una excepción, pero pensar de que si uno empieza a ser flexible con eso, después acostumbra a la gente que uno lo pueden llamar a cualquier hora o, no sé, si voy saliendo a almorzar a mi casa a la 1 del día, eh, que ya termina mi jornada laboral y llega al centro de alumno, me dice, Profesor, tenemos que conversar". Una vez lo puede hacer, pero no acostumbrar a la gente que yo voy a saltarme el almuerzo por atender. Entonces, cumplir una rutina y que la gente sepa cuándo uno está disponible y cuándo no está disponible. claro, Yo creo que eso, porque con eso van a quedar horas libres y las horas libres uno va a poder hacer vida familiar o va a poder hacer vida personal o va a poder hacer deporte o va a poder tener aficiones o simplemente descansar. En fin, entonces yo creo que lo que uno tiene que hacer es inmediatamente como rayar una cancha y también con uno y con el resto. O sea, si yo no quiero que me llamen tarde, yo no puedo llamar tarde claro, a mis colaboradores. Entonces, ir generándole eso. Y como digo, lo primero es asumir de que esto no es la vida completa, que esto es una parte nomás, que estas cosas son pasajeras. comprendo. Justo de lo que estás hablando, tenía otra pregunta sobre eso, que era, ¿qué pasatiempos tiene usted para desconectarse del trabajo? Me habló sobre el boxeo y eso me llamó mucho la atención, porque en el boxeo, a mí igual me gusta mucho el boxeo, y ahí uno también ve mucho qué es ser líder y qué no. El coach, la persona que te entrena, depende si es que es buen líder, uno le va a hacer más caso que a otro, porque me ha tocado que yo he ido a dos, ¿cómo se llama esto? A dos partes donde se entrena boxeo y A dónde has ido? fue uno que se llamaba Pacheta, que quedaba en el Unimark, por ahí no me acuerdo el sector en Y el sí, otro, y el otro quedaba en San Pedro Parre, no me acuerdo el nombre, pero fui una vez y no me gustó para nada. Y ahí Silva. no, ese fue mi No. hermano, si no me equivoco. Kraken, ¿puede decir el otro? No, tampoco. Puede Bueno, no, ser, pero yo por ahí ubico varios también, así que ubico ya. varios gimnasios. Y hace muchos años que practico. Entonces ahí, eso es cierto, es súper, eh, da gusto cuando alguien te entrena de una forma que realmente valga la pena y que te enseña a motivar, a liderar, a todo eso. Entonces, como usted habló justo del boxeo, como que calzó preciso.
Tengo otra pregunta que es, ¿qué influye el liderazgo? ¿Cómo influye el liderazgo en su rubro? Es súper importante eso. Es que yo tengo como dos actividades en el fondo he tenido en mi vida, que son mi actividad en la universidad y mi actividad como abogado. Y en la universidad yo pongo eso como un paréntesis en esos 6 años que fui decano, porque después en realidad siempre he hecho mi actividad más como académico individual, pero lo que te pudiera ser más útil, eh, a ver, yo creo que lo importante no es llegar al cargo, sino que, o no tener una cierta posición sin, como formalmente, sino que lo importante es que uno pueda entusiasmar y hacer partícipe a otras personas de las ideas o proyectos que uno pueda considerar que son beneficiosos para la institución. Porque si uno pretende en esos cargos hacerlo todo de manera individual, primero nunca va a salir mejor que si uno lo hace en un equipo. Siempre dos, tres, cuatro, 10, 20 cabezas piensan más que uno. Segundo, es casi podría ser imposible que uno lo logre trabajando solo, porque hay cosas que son demasiado gigantescas. Y tercero, que yo creo que el poder eh, involucrar a personas hace que los resultados, que el proceso y que luego los resultados sean considerados como producto de todos. Y eso hace que los resultados y los logros sean estables, que no sean pasajeros, que se traduzcan en la cultura de la organización. En cambio, si uno simplemente es el que toma las decisiones, que ejecuta los programas o que intenta ejecutarlo, la gente no se va a sentir compenetrada, lo va a ver como algo lejano, como una imposición, y por eso tener liderazgo y poder eh, entusiasmar y hacer partícipe a otras personas en proyectos es como probablemente muy valioso, o sea, debe ser lo más valioso que puede tener esto que a lo mejor llamamos liderazgo. Totalmente de acuerdo. Y saltemos a la última pregunta, que es, ¿qué consejo daría usted a las personas que van a ver esta entrevista y que tiene relación con lo planteado, con la forma de liderar y en la vida, la vida laboral? Ah, yo creo que, bueno, a lo mejor pueden ser muchos consejos, pero los que se me vienen a la mente, primero, tomar desafíos eh, siendo, siendo optimista y pensando que uno puede lograr muchas cosas, el ser humano puede lograr muchísimas cosas si nos proponemos, pero también ser, eh, por un lado optimista, pero por otro lado realista. O sea, tener clara cuáles son las limitaciones de uno o las limitaciones del grupo, del entorno donde uno se va a desenvolver, porque de otro modo puede ser a veces frustrante que uno no pueda alcanzar esos logros que uno soñó, o por otro lado puede ser que los desafíos para uno se tornen en inalcanzable. Entonces, primero, si uno va a asumir un desafío, siempre ser optimista, pensar que uno puede. O sea, no quiero con esto que la gente no se atreva, que atrévanse y uno puede lograr muchas cosas. Si yo lo miro ahora, yo fui decano a los 41 años, no había tenido nunca un cargo, a lo mejor digo, no debía hacerlo y lo hice, quedé satisfecho y probablemente fue por mucho optimismo, pero a lo mejor hay otras cosas en que uno tiene que primero ser honesto, optimista pero honesto con sus capacidades y con el medio.
Lo segundo, yo creo que uno tiene que em, pensar de que probablemente eh, uno tiene que tratar de lograr el respeto y no el temor. Eh, si uno tiene un cargo, y el respeto se gana primero, yo creo, con el ejemplo, o sea, el que a uno lo vean como alguien que trabaja, que se esfuerza, eh, va a permitir que las otras gente diga, bueno, yo también lo tendré que hacer, entonces no sé, o uno va a entusiasmar a la gente, ¿no? Va a marcar una pauta. En cambio, si uno no da el ejemplo, si uno no es trabajador, si no se esfuerza, si no es metódico, si el líder no lo es, va a ser difícil que a uno lo respeten. Entonces, lo segundo sería eso. O sea, demostrar todo el tiempo con el ejemplo que uno es, eh, que, que uno está compenetrado con el proyecto. Y luego yo creo que hay mucho de preocuparse de las personas y en el trato personal. Yo creo que a todos los que quieran tener posiciones de liderazgo, le digo, tendrían que pensar de que la parte emocional es muy importante para mantener, esto se ha estudiado, incluso como la felicidad en la organización o un buen clima laboral, como le llamaban antes. Entonces, controlar los impulsos, eh, no ser tan duro, pensar que todos somos humanos, que las personas pueden tener problemas en ese momento. Exigir, sí, sí, sí hay que exigir, pero que no sea solo temor y la orden, sino que también haya como una preocupación por las personas, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Los cargos pasan y después las relaciones personales quedan, y quedan para bien o quedan deterioradas. Eh, y lo otro, yo creo que en estas relaciones personales, que muchas veces a los jefes o líderes, eh, a veces se le olvida que junto con representar los errores, uno tiene que, y a lo mejor con más intensidad todavía, representarle a las personas cuando hacen bien su trabajo. Yo recuerdo haber leído algo alguna vez, alguna lectura de algunos consejos para alguien que podía tener alguno de estos cargos y decía que dos palabras podían cambiar una organización y que son decir buen trabajo. Porque cuando alguien hace mal un trabajo, probablemente muchas veces se lo representan, pero si lo hace bien, decir solo dos cosas, aunque sean dos. Buen trabajo, señor. Entonces, ser equilibrado en eso, ¿ah? No solamente representar lo que no está bien, propositivamente, constructivamente, sino que también representar cuando la gente hace bien su trabajo y, y ir tratando de generarle espacio para que haya un desarrollo de cada uno en su área. Porque yo creo que es frustrante cuando las personas empiezan a ver que ya no tienen más expectativas dentro de la organización. Entonces, cuando uno empieza a ver a esta persona, ¿cómo yo la puedo hacer crecer? ¿Qué le gusta? Y tratar de darle oportunidades, la persona cambia. Y lo otro es que también hay que ser en ciertos momentos claro y duro en que hay cosas que no se aceptan. Y lo que no se acepta, que ya son los límites eh, éticos, jurídicos, de cosas graves, ahí no se puede titubear, porque uno deja pasar esas cosas y ya va dando un mal ejemplo de que ya esta persona una vez pasó esto y no hizo nada, y por qué ahora sí, y en fin. Entonces, claro, tener claro, muy, muy claro cuáles son esos límites infranqueables y con eso sí eh, eh, ser claro que eso no se puede sobrepasar, pero todo el resto, yo diría que siempre tomar las cosas con una cierta benevolencia y,
y pensando siempre en las personas nomás, porque las personas pueden tener problemas, y las personas pueden cambiar y pueden irse desarrollando y pueden ir transformándose en excelentes profesionales. Yo creo que por ahí, y lo otro, lo último que yo le diría en una organización, eh, el que lidera la organización, yo creo que siempre debiera tenerle asignado en parte de su tiempo un espacio a conversar con las demás personas de la organización. Eso uno lo puede tener programado. Si yo a la semana voy a hacer tantas reuniones con el encargado de un departamento, de un área, de mira cómo estás, cómo van andando, eh, eso. Eh, no encerrarse, no encerrarse, sino que tener siempre contacto con todo, ¿va? De arriba abajo, pero eso hay que hay que irlo programando. Y finalmente, lo dejé para final, pero es probablemente lo más importante en relación con esto último, y ustedes lo estudian en ingeniería comercial, hay que trazarse un plan de desarrollo. O sea, todo esto de la planificación estratégica ya se ha hecho técnicamente todas las etapas, pero en el fondo es como tener eh, alguna vez lo leí así como, es como tener una ruta donde uno quiere dirigirse. Y es como tener un tablero ahí en el auto que te vaya diciendo, mire, la temperatura está muy alta, esta es la velocidad. Es como arriesgado ponerse a manejar sin saber la ruta. Hoy día, bueno, todos lo sabemos por el Waze, pero es como meterse, o sea, en una cordillera, a lo mejor no hay salida de celular y ponerse nomás a improvisar. Pues, tener claro la ruta hacia donde uno quiere ir y tener todos estos controles, en el fondo, que a uno le vayan diciendo que los objetivos uno los quiere lograr o no quiere lograr, se van logrando, ¿no? Entonces, a lo mejor uno está en un cargo que va a durar 3 años, mis tres grandes objetivos son estos, y en el primer año en este objetivo quiero lograr esto, en el segundo esto, en el tercero esto. Entonces, para poder ir chequeando, que sea algo más objetivo que simplemente una percepción de que me parece que las cosas están haciendo bien, no, que todo pudiera ser en cierta medida medible y que hayan objetivos, que hayan resultados esperados, que hayan plazos y que hayan también responsables eh, a quién uno les puede pedir estas cosas. Y por cierto, cuáles son los recursos comprometidos, porque también muchas veces las cosas se pueden hacer. Yo me di cuenta que al final uno puede hacer muchas cosas sin mucho dinero. ¿Ah? El entusiasmo da para muchísimo en la vida, el, pero, pero sí, igual las cosas requieren en general algo de dinero y algo de recursos. Entonces también estar claro qué recursos voy a necesitar para alcanzar este objetivo. Te pongo un ejemplo con esto culmino. Yo y bueno, y algunos otros amigos, hace 15 años atrás, ahora el 24 de junio se cumple, eh, creamos una Big Band en la Facultad de Derecho. No sé, alguna vez nos has escuchado, tenemos una Big Band, somos como 20 músicos, Sí, tocamos jazz y ha durado 15 años y ahí no se le paga a nadie, solamente al director. Y todos los que vamos a tocar ahí, que somos abogados, hay otros que son músicos profesionales incluso, vamos a tocar porque nos gusta tocar. Y hemos logrado hacer que esta banda funcione 15 años, sin recursos, solo con el lugar de ensayo y con los honorarios para el director, nada más, pero no se le paga a nadie más. Entonces, ahí te pongo un ejemplo de, mira, con casi puro entusiasmo hemos logrado esto. Entonces digo, hay muchas cosas que se pueden lograr, muchas más de las que uno cree que se pueden lograr con entusiasmo y en el fondo, haciendo partícipe a las personas de todos los efectos positivos que puede significar una determinada iniciativa. Pero cuando involucran recursos, también hay que ser responsable en decir, para poder alcanzar esto, requiero estos recursos y cómo los voy a conseguir y planificarse. Entonces, lo último para quien es líder es que tiene que planificar
su liderazgo. Lo tiene que planificar. Y una última cuestión, planificación estratégica en el fondo. Y una última cuestión, esto, que te diría que hay que desarrollar cuestiones que no son eh, eminentemente técnicas de... Por cierto, cuando yo fui decano, yo llegué a lo mejor por ser un buen investigador de derecho, pero a la larga yo administraba una institución con, no sé, 150 profesores, 2000 estudiantes. Era administración. Ah, Entonces, la administración se ha estudiado y ustedes la estudian. ¿Quién mejor que ustedes? Pero también hay otras cosas que uno tiene que, podría ayudarse como para otras habilidades, como por ejemplo negociación. ya. Yo creo que un buen líder siempre va a tener que estar negociando, va a tener que estar negociando dentro de su institución porque alguien le va a estar pidiendo algo o va a tener que salir a pedir a otras personas por afuera. Entonces, la negociación es una disciplina, se estudia. Es curioso, no sé cómo andarán en ingeniería comercial, pero si usted le pregunta, yo creo que si usted le pregunta a 100 abogados, ¿usted es bueno para negociar? Yo creo que 95 le van a decir que son excelentes para negociar. Y nunca han estudiado negociación. Y puede ser que por entre medio hay algunos que sea bueno porque tiene condiciones innatas. Pero la negociación y hay métodos de negociación, se estudia, ¿no? Y eso no es para tratar de obtener los mejores resultados para su institución y como se dice, pasar la máquina por encima. No, los acuerdos que uno debe buscar son aquellos acuerdos que sean pacíficos, que sean convenientes, ojalá para dos partes, y que sean estables en el tiempo, porque si una de las partes arrolla a la otra en una negociación, eso va a ser un problema a la vuelta de la esquina. Entonces, cuando le digo que hay que desarrollar las habilidades de negociación, no son para, para imponer a como dé lugar la posición de uno, sino que para poder llevar esto a planos que sean, como digo, pacíficos y estables. Entonces, un buen líder también debiera ser un buen negociador. Y eso, y la Perfecto. negociación se estudia. O sea, métanse a YouTube, métanse a Internet para encontrar manuales, cursos. Pero, pero muchas veces, en derecho recién ahora, cuando yo fui decano, ah, hubo una reforma en la malla curricular y yo pedí ahí que en un ramo se estudie eso, como novedades, se estudia mediación y negociación. Porque los juicios para los abogados debiéramos ser la última instancia. O sea, llegar a Sí. los tribunales no debiera ser un objetivo, debiera ser si es que ya no nos pusimos de acuerdo, digamos, los tribunales. Entonces, para nosotros los abogados debiera ser eh, muy natural que nosotros, ojalá sepamos negociar con técnica. Pero no solamente para los abogados, para cualquier líder de una institución, yo creo que es importante que aprenda a negociar. Entonces, yo diría que por ahí irían mis consejos, a lo mejor fueron demasiados, pero No, pero trato está bien, de... está súper bien. Eso sería entonces. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Se pasó y que esté bien. Cuídese mucho. Listo, que esté muy bien, adiós, Hasta gracias. luego.